Hola, ¿cómo les va? Nos encontramos ya en esta una de las últimas clases de fin de año, la última prácticamente de fin de año, en donde vamos a poner a punto el jardín para las fiestas, para tener el jardín espectacular en el momento de la Navidad y el Año Nuevo. Si hicimos las cosas bien, si durante el año descubrimos que la planta es un ser vivo, que tiene un requerimiento de nutrientes y tiene un requerimiento de un clima determinado, y cuando hablamos de clima hablamos de riego, del riego que necesita y la ubicación de la planta, si va al sol, si va a la sombra, y le dimos el tiempo suficiente, probablemente tengamos un jardín muy estable que ahora no va a tener inconvenientes y lo vamos a poder poner a punto en la peor época, porque las peores épocas para el jardín es pleno diciembre y enero y junio y julio, que son las épocas de temperaturas extremas, unas por mucho calor y otras por exceso de frío. Acá nos toca la de exceso de calor y donde hay mucho calor hay mucho crecimiento, donde hay mucho crecimiento hay muchas enfermedades. Como les decía, si hicimos las cosas bien desde el principio, por eso venimos desde tempranito con el curso, hicimos todo lo que debiéramos hacer, nuestro jardín probablemente con muy poquitas cosas que le hagamos podamos lograr tener un jardín estable y bien armado para la época. Eso significaría que hubiésemos utilizado buena cantidad de nutrientes, utilizando compost en muchas situaciones, tanto en la huerta como en los arbustos, recogiendo bien el pasto, haciendo los cortes correctos a la altura correcta de las máquinas, haciendo el desmalezado, haciendo, como decíamos la semana pasada, la última clase, que nivelando el jardín. No es esta es una época, es la época más linda para salir a caminar descalzo por el jardín, por el césped, y salir a caminar por ese césped mullidito, porque lo trabajamos bien, porque lo regamos bien, porque lo cortamos bien y no tenemos casi yuyos. Bueno, quedaron algunos yuyos. Es buen momento también para comenzar a desmalezar, a sacar todas las malezas que están compitiendo, ya sea con el césped o con nuestras plantas que están en canteros. Con respecto al césped, ya hablamos la otra vez que era buena época para fertilizarlo con urea. Hay que echar la mitad de la dosis de lo que diga el prospecto, porque la urea, si uno es profesional, bueno, ponga todo junto. Pero cuando uno no es profesional del tema, puede correr el riesgo de que queme el césped. Entonces pongan siempre un poquito de menos y 15 días más tarde vuelven a regar y vuelven a poner la otra mitad y van a tener un césped bien verde. Ya lo nivelamos la otra semana, ya estuvimos en las otras clases, ya estuvimos nivelándolo, dándole la altura correcta. Una de las cosas muy importantes que tenemos que tener en cuenta en verano, acuérdense siempre, es tener las cuchillas afiladas, ¿no? Si la cuchilla de la máquina no está afilada, pasa esto, que uno se encuentra con que está todo deshilachado el pasto y queda una presencia fea. Fíjense la puntita, que está como deshilachado, que está feíto, y eso hace que se vea el césped más grisáceo que verde, y a su vez tiene mucha pérdida de agua por ese deshilachado que no ha hecho la cicatriz correspondiente. Entonces, por ahí es muy bueno afilar las cuchillas de la máquina para poder tener un césped espectacular. Bueno, y llegó fin de año y queremos dar un golpecito de final de año, que por ahí que quede bonito el jardín, que quede bonita la estructura. Una de las cosas que más hacen lucir a un jardín, cuando tenemos bien el césped, es armar cazuelas, y esas cazuelas que tengan distintas formas y distintos colores a los del césped. Cazuelas grandes como se usan ahora, y eso es muy bueno porque si no, con cazuelas independientes hay que estar cortando alrededor del arbusto y todo. No, hay que hacer la cazuela
bien grande, haciendo un corte bien neto. Y por ahí uno no sabe el tamaño del cantero de la cazuela. Entonces, uno de los métodos mejores que hay para armar estos canteros es con la manguera. Si uno se para con la manguera y empieza a darle la forma. Y se pone con un hijo, con un nieto, con un amigo, alguien que lo ayude. No, más allá, no, más pancita, más para el otro lado, y cuando la manguera ya tuvo la forma que nosotros queríamos, la dejamos ahí y marcamos. Siempre, si tienen espacios grandes, hagan cazuelas grandes. ¿Por qué? Porque después el arbusto crece y después el arbusto pasa a ser un problema porque es más grande el arbusto que la cazuela. Y cuando la cazuela es grande y está de distinto color al césped, genera un efecto espectacular. Muchas veces el distinto color se logra con distintos materiales, ¿no? Muchas veces se puede lograr con a lo mejor con alguna piedrita blanca, se puede lograr con el polvo de ladrillo o con el ladrillo molido. También se puede lograr con madera, que eso es lo óptimo, ¿no? Lograrlo con maderas teñidas. Hay maderas molidas en forma de chips. Que se muelen y ya las vamos a ver, ya las vamos a ver. Una de las alternativas para marcar, que una vez que están marcadas las cazuelas es esta, ¿no? Con esto nosotros logramos marcar un límite bien neto y este límite se logra, como les decía, con la manguera marcando o con una soga marcando y después con una pala cortando y de ahí hacia adentro se saca todo, se sacan todos los yuyos, se desmaleza, cosa que quede totalmente limpio porque si después empieza a crecer yuyo acá sería un problema. Y está bueno que sea de distinto color, ¿no? Vienen estos bordes que son muy buenos porque se utilizan una sola vez y se va marcando el bordecito. Y la bordeadora pega sobre esto, sobre este borde. Eso es buenísimo. Y esto nos permite dibujar en el jardín. Dibujar con piedras, ¿eh? Dibujar con piedras, hacer un símbolo, hacer un logo, hacer una flor, hacer cualquier cosa que ustedes quieran hacer con piedras, las pueden separar muy bien con estos métodos. Estos se venden en viveros grandes eh, o en los hipermercados que venden plantas también los están vendiendo. Y vienen como de plástico, vienen de distintas formas, de distintos modelos y se colocan, y eso es lo bueno que tiene, que hace que la bordeadora pegue sobre esto y no sobre las plantas. Y desde ahí hacia adentro, fíjense qué lindo queda algo con un distinto color, ¿no? Con un color distinto, con madera. Y esto, fíjense los colores que vienen varios colores de chips, vienen claritos, muy oscuros, término medio y medios rojizos. Estos los pueden comprar en los viveros, ya vienen teñidos. ¿Esto qué genera? Esto genera que en el agua, la humedad del suelo, por un lado se mantenga. Todo lo que es humedad del suelo se mantiene, porque se mantiene debajo de esta colchita que tiene 2 o 3 centímetros. A su vez, evita que nazcan las malezas. La mayoría de las malezas, la mayoría de los yuyos, crecen en superficie, porque a los yuyos no hay que enterrarlos. Lo que enterramos nosotros es la semilla de poroto, la semilla de maíz, la semilla... Entonces, pero los yuyos nadie los entierra. Los yuyos caen y solos nacen. Ahora, si ese yuyo tiene 2 centímetros de algo oscuro arriba que no le permite la insolación, no van a nacer. Entonces, el 80% de los yuyos de jardín no van a nacer debajo de esto. Bueno, si nace alguno, lo sacaremos prematuramente. Pero es muy importante cuando hagamos la cazuela, remover muy bien, sacar todas las raíces de gramilla y todos los restos de gramilla para que quede bien limpio. Una vez que quedó bien limpio, colocamos los arbustos y después de los arbustos colocamos este tipo de chip que va a mantener la humedad en el suelo, va a permitir que el suelo no se caliente porque los rayos del sol no van a impactar directamente sobre el suelo, entonces van a impactar sobre el chip y esto va a permitir que no se caliente tanto y que no consuma tanta agua la planta. Y en una época como esta, donde no sobre el agua, y estamos en diciembre, y estéticamente quedan muy bonitos, muy bonitos. Se invierte una sola vez, esto sigue, pasa el otoño, y después en invierno va a cumplir la función
el invierno siguiente, de no dejar el calor, escapar el calor, porque hace de colchita. Entonces la helada no es tan fuerte. Es una gran inversión poner estos chips. 1 o 2 años más tarde se transformaron en tierra y otorgaron nutrientes al lugar y bueno, quedó en el suelo bien nutrido. O sea que es un gran negocio poner esto y estéticamente para Navidad, para los canteros navideños es muy lindo. No tenemos por el chip, no queremos gastar, bueno, también es la pinocha, si le puedo poner pinocha, hoja de pino molida, esto genera un excelente efecto. Y algo que no les dije, la hormiga no atraviesa esto. La hormiga le cuesta la vida, la hormiga va, o sea, lo va a atravesar en un caso de necesidad extrema, pero la hormiga va a elegir el suelo planito, la autopista, donde trabaja mucho menos y va a llevar todo su... Pero donde encuentra esto para nosotros visualmente no es nada, pero para la hormiga son edificios caídos uno al lado del otro, es gigantesco. Entonces para la hormiga es el triple de trabajo atravesar esto que atravesar un canterito plano. Entonces está bueno esto también como elemento anti-insectos y anti-hormigas. Desde todo punto de vista es muy bueno trabajar con esto, pero fundamentalmente por la estética. Y si no con la pinocha también, la hoja de pino molida, esa la pueden ir a recoger a la zona de Santa Rosa de Calamuchita, en los pinares de Villa General Belgrano, le piden al dueño del campo y el dueño del campo los va a dejar pasar tranquilamente a recoger esta hoja de pino, porque esto es lo que le propaga los incendios, entonces ustedes le están sacando algo que para ellos es un problema y para nosotros es fantástico porque nos genera un límite muy bonito, porque queda muy agradable en las cazuelas y cumple la función de colchita, de que no se dé el sol de lleno, de que no nazcan los yuyos y a su vez va a cumplir la función de, como decíamos, de que las hormigas elijan otro cantero y no el nuestro, ¿no? Fíjense lo lindo que queda en los canteros, en las cazuelas de los árboles, ¿no? Porque a las cazuelas de los árboles hay que hacerle esto, porque si no el empleado, si no tiene esta cazuela, pega con la bordeadora en el borde del árbol y lo termina, y acuérdense que por ahí circulaba la savia y termina muriendo el árbol años más tarde. Entonces hay que alejarlo y la forma de alejarlo es ponerle un metal desplegable abajo que queda feo, un cuero abajo para que la bordeadora pegue sobre el cuero, que quede estéticamente feo. Entonces se hace la cazuela. La cazuela en este caso no sirve para acumular agua, porque, bueno, en estos árboles chicos sí podría ser, pero en un árbol grande las raíces que absorben están lejos del tronco. Pero lo que hace es limitar que la bordeadora solamente corte hasta acá. Y el resto estéticamente queda muy bonito, le mantiene la temperatura de las raíces del centro al árbol bien frescas y no genera esa clase de inconvenientes que se generaban cuando una bordeadora pegaba contra el borde del árbol y aparte da mucha sensación de prolijidad. Esa es otra de las características de las cazuelas, ¿no? En este caso es una cazuela grande, fíjense que esto es grandísimo. Si acá tuviese que entrar un empleado con una bordeadora y se fuese una sola, cada uno de estos tuviese una cazuela, sería todo un problema. Acá lo que se hizo es hacer una sola cazuela compartida, que es bien grande, y acá no va a crecer absolutamente nada. Entonces la bordeadora llega hasta acá, hasta este borde exclusivamente, la máquina de cortar césped, y de acá hacia adentro, no. Y si esta cazuela está trabajada solamente por una cuestión estética, ¿no? Fíjense qué lindo que se marca el verde con el marrón. Acá está trabajada exclusivamente por una cuestión estética. Pero si esto estuviese en un lugar de mucha sequía, podría ser cazuela profunda. Podría ser la cazuela unos 8 centímetros más bajo que el resto del césped. Y esto lo que haría es una piletita para acumular agua en las épocas en que hay poca agua. Y eso es muy importante, porque hoy en día, como les he dicho siempre, el agua es un recurso escaso. Y es una pena que el agua esté destinada a regar plantas. Las plantas potabilizadoras potabilizan el agua para consumo humano
y no para consumo de plantas. Entonces, bueno, hay que tener en cuenta ese detalle. Pero fíjense lo bonito que queda. Si esto estuviese con césped, es un problemón, es un problemón. Aparte, tengamos en cuenta un detalle. Fin de año, no tenemos tiempo para el jardín. Estamos todo el tiempo preparando la fiesta, que hay que ir al súper, al shopping, que tenemos que los regalitos para el nieto, para el hijo, y a su vez ni hablemos de regalitos, termina el año, hay que tenemos que hacer la declaración de ganancia, tenemos que hacer hay mucho trabajo a fin de año. Hay mucho trabajo que se terminan las colaciones de grado, los exámenes, los que son profes que están examinando y los que son alumnos que están rindiendo. Fin de año siempre es muy difícil. Entonces, le podemos dedicar poco tiempo al jardín. Entonces, haciendo esto es una solución. Si les digo más, el jardinero, no, porque yo tengo jardinero. Sí, el jardinero está tapado de trabajo, porque lo llaman de todos los clubes, de todas las piletas que ya ahora se inauguran y de todo lo que empieza ahora, las colonias de vacaciones, que espero que este año se puedan. Pero están todos trabajando full, consigan un jardinero en estos días que esté libre. Solamente aquel jardinero que recién empieza, que todavía no tiene clientela. Pero hoy en día traer el jardinero, más de lo que venía una vez a la semana, no lo podemos lograr. Entonces, si esto tuviera cazuelas independientes y tuviésemos que entrar con una bordeadora, por acá estarían no todas las plantas golpeadas por la bordeadora o todas las plantas mezcladas, estaría desprolijo, con las cazuelas distintas, una más grande, otra más chica, otra. Hacer una cazuela única y rellenarlo con chip es muy buen negocio. Tiene un costo, sí, pero va a ser más barato que las horas que le vamos a tener que pagar al jardinero y lo que vamos a tener que sacar en desyuye, porque nos va a crecer entre medio de todo esto un montón de yuyos. Con esto nosotros, el primer yuyito que vemos, ya vamos y lo sacamos, porque se nota a la diferencia. Y se nota la diferencia entre el césped y la cazuela y eso lo hace muy lindo, ¿no? Acá lo tienen hecho, por ejemplo, con ladrillo molido, ladrillo de el ladrillo palmar grande, molido, y eso hace que mantenga la humedad abajo, da un hermoso color. Se le colocó piedras blancas, no me gusta a mí, pero bueno, hay gente que le puede llegar a gustar y limita muy bien que el césped no ingrese al interior del cántaro. Para mi gusto, yo las hago más profundas. Hago la cazuela mucho más profunda para que acumule agua. Aparte da una sensación, así como está, una sensación de prolijidad. Pueden hacerlo con las tiras estas que yo les mostraba, y si no con una pala bien afilada que corte acá, que haga un corte neto, da una sensación de prolijidad espectacular y nosotros podemos llegar a fin de año luciendo nuestro jardín. Fíjense el césped, si ha sido bien trabajado, el color que puede llegar a tener. Entonces es muy importante ese tipo de detalles porque, bueno, hacen a un jardín que sea prolijo, que sea un jardín agradable. Fin de año muchas veces nos vienen a saludar clientes o gente que ha compartido el año con nosotros, entonces vienen a saludar con la fiesta, ya sea de Navidad o de Año Nuevo, y está lindo recibirlos con un jardín o un patio agradable que uno puede llegar a dar sensación de mucha prolijidad y da sensación de muy agradable, invitar a alguien al jardín o recibirlo en el jardín del frente de la casa, que te vienen a traer un presente, que te vienen a saludar, entonces lo recibís con un jardín agradable. Eso es muy importante, porque es la presencia de la casa. La casa puede estar muy bien pintada, pero si el jardín está feo, está desarmado, da sensación de dejadez, da sensación de... cuando por ahí el frente de la casa no está tan bien pintado y el jardín está ordenadito, bueno, da la sensación de que no tuvieron tiempo de pintar este año, pero el jardín está lindo, es una persona, dice mucho el jardín de la presencia de un hogar. Entonces está lindo tenerlo al menos fin de año, por dos motivos. Por un lado,
porque bueno, porque recibimos mucha gente a fin de año en nuestros jardines. Y el otro motivo que a mí me incentiva mucho es esperar el 2021 con mucha esperanza y homenajear este año, que ha sido un año muy difícil para todos, porque ha sido un año difícil por las enfermedades, por la pandemia, pero también hemos aprendido mucho de solidaridad, hemos aprendido mucho de lo que es el hombre en sí, y a valorar ciertas cosas que antes no valorábamos. Y entre las cosas que aprendimos a valorar era algo que teníamos siempre y no lo utilizábamos, que era el jardín. Y el jardín ahora empezamos a valorarlo porque estamos mucho más tiempo en casa de lo que estábamos antes. Entonces está bueno agradecerle al jardín, y dejarlo espectacular para que el año que entra entre con un jardín en muy buen estado. Así que manos a la obra, a trabajar. Esto de las cazuelas a mí me encanta muchísimo. Otra que tenemos que hacer es, una pequeña poda de formación, porque por ahí las plantas han crecido. Le hicimos una poda en julio y las plantas han crecido un poquito para el lado que el viento las llevaba. Entonces, bueno, es el momento de hacer algunos despuntes. No hay que hacer una poda general, sino que aquellas ramitas que se fueron para un coral. Estoy bostezando, por si no me ven. Realmente la neurona se me agota de sacar conceptos. Ya me dijo el médico que no lo puedo frenar, no es sueño, no es nada. Es que uno va hablando y va buscando términos y falta oxígeno en el cerebro en ese momento y genera el bostezo, ¿no? Y me pasa dando charlas, dando cursos, así que ustedes no son la excepción. No es falta de respeto a ustedes, sino que pasa, porque hay que oxigenar el cerebro. Volviendo a lo de recién. Bueno, una pequeña poda, algún cortecito en las ramas, es siempre importante tenerlo para dar esa sensación de prolijidad al jardín, ¿no? Y utilizar estos chips, esta pinocha, lo que sea, para mantener la humedad abajo, ¿no? Acá les mostraba que con ladrillo molido se puede hacer inclusive, pero fíjense lo importante para que genere buen contraste el colorido del césped, ¿no? Un césped que ha sido bien tratado es muy importante. Un césped bien tratado está verde, ya se eliminó el grillo topo, está nivelado, está parejo y eso genera, una sensación espectacular. Entonces el cantero luce el doble, ¿no? ¿Qué poner? ¿Qué poner en Navidad, en esta época? Corales, ni hablemos, corales, el rojo y el verde. El rojo es la sangre de Cristo, y el verde es la vida, el nacimiento de Cristo. Entonces es el color navideño, no es el color de Coca-Cola como dicen muchos, ¿no? Los colores navideños tienen una representación en la historia, en las que siempre el verde fue la vida y el rojo la sangre de Cristo, ¿no? Para aquellos que creen, estos son los colores navideños. Entonces, colocar corales en los canteros es muy navideño, muy navideño. Pero lo que tiene el coral es que tiene que tener medio día de sol. No puede tener todo el día de sol porque la planta va a vivir. Pero ¿qué pasa? Este rojo se va poniendo medio blancuzco, el de la flor, y se pone opaco y se desmerece. Y está lindo que tenga siempre el rojo intenso. Entonces, pongan corales en los lugares donde ustedes tengan un medio día de sol que les permita lucirlos. Esto es muy navideño. Y inclusive no solo en los canteros, por ahí alguna macetita con 4 o 5 corales queda muy bonita y muy agradable, y es una excelente alternativa para mejorar el espíritu navideño. Inclusive algunos lo ponen como centro de mesa. Algunos arman una maceta con 4 o 5 corales, y si los corales son bajitos, como centro de mesa anda bien. Cuando los vayan a comprar al vivero, compren los más bajitos y compren los que el penacho de flores está iniciando. Si lo compran muy abierto, lo más probable es que ya llegue pelado a casa por la vibración del auto y la bolsa, se van cayendo. Entonces,
Cómprenlo cuando el penacho está recién saliendo y le damos la oportunidad de que vaya abriendo en casa. Es la mejor forma de comprar los corales porque si no se pelan mucho en el camino a casa, ¿no? Fíjense lo bonito. Sepárenlos, no los pongan todos juntos. Si los van a poner en el jardín, en maceta sí, pónganlos juntos. Pero si los van a poner en el jardín, tengan en cuenta ponerlos por lo menos a 20 centímetros uno del otro, porque el coral después se amplía y se arma hacia los costados y da 3 o 4 floraciones. Entonces es lindo darle unos 20 centímetros, lo que hace que la planta esté mucho más sana para el día de mañana. Si los ponemos muy juntitos, se hacen flacos y altos y se enferman muy fácilmente. Entonces, ponerlos separados es una buena alternativa porque va a llegar mayo y van a seguir en flor y van a seguir, inclusive en algunos casos la helada no los quema y brota y siguen hasta el año siguiente, pero habitualmente con las heladas desaparecen. Si tenemos lugares de sombra, no hay como la alegría del hogar. La alegría del hogar en la sombra, debajo de un árbol, en lugares de sombra, anda muy bien y tiene la misma connotación navideña del rojo y el verde. Busquen rosas y verdes, son difíciles de encontrar en esta época en los víveros, pero si van tempranito, los van a lograr. Compren siempre alegría de semilla, no se les ocurra comprar alegría de gajo. Y cuando compren la alegría tengan siempre presente fijarse en la base, en el cuello de la alegría. El cuello viene a ser la unión entre la parte aérea y las raíces, que no esté negro ni ceniciento. Si está negro o ceniciento es porque tiene un hongo en la raíz que no lo van a sacar nunca más. Entonces la dejan. Es la última roja que hay, no importa, no pongan roja, pongan de otro color que también andan lindas. Pero compren siempre la alegría por la cantidad de pimpollos, que tengan muchos pimpollitos a abrir el día de mañana, y fíjense siempre la raíz que no esté hongueada, porque si el hongo está en la raíz, se lo vamos a meter al suelo y no sale más ese. Entonces es muy importante no comprar hongos, comprar alegrías. Tengan en cuenta ese detalle. Compren alegrías, en lo posible las anchitas. Esa alegría palo flaco alto es de gajo y esa de gajo, como estuvo hecha con una herida en la base, es muy propensa al hongo y a su vez va a dar siempre flores pequeñas, porque es una planta vieja que se hizo de gajo y el gajo tiene la misma edad que la planta madre. Cuando nosotros compramos alegría de semilla, que es bajita, bien compacta, bien redondita, esa alegría de semilla primero no tuvo una herida en la base, entonces es menos propensa a los hongos. Y segundo, que va a ser mucho más bonita porque no, es una planta nueva, está hecha de semilla y va a cumplir 15, va a estar preciosa con flores. La otra no, la otra tiene varios años y no tengo nada contra las que tienen varios años, pero, pero ya cumplieron su ciclo. Entonces en la alegría ya pasó la etapa de floración, la etapa de ser madre, y empieza a decaer la planta por más que la hayamos hecho de gajo el mes pasado. En cambio, la de semilla es una planta sí o sí nueva que no va a tener inconveniente. Entonces, en lo posible compren la alegría de semilla. Y las rojas y blancas, el blanco también tiene una connotación navideña, porque acuérdense que la Navidad en Europa y en los Estados Unidos, que es de donde tenemos nosotros mucha influencia, se pasa con nieve. Entonces, fíjense los pinos nevados, los pinos blancos, estos que se utilizan, es porque, bueno, tiene una connotación navideña, o sea, el rojo, el verde y el blanco son los colores por excelencia. No consiguieron rojo y verde, bueno, pongan alegrías debajo de los árboles con otros colores. Las rosadas son las que más hijos dan. El rosado es una alegría que deja mucha semilla en el jardín y pueden brotar después el día de mañana alegrías nuevas de semilla. Pero es una excelente alternativa para tener en los jardines y no nos va a fallar. Vamos a tener siempre, siempre y cuando tengamos lugares de sombra, ¿no? Alegría no soporta el sol del mediodía. La alegría va a soportar solamente un poquito de sol por la mañana. Bueno, vamos a ir terminando este bloque y el próximo bloque vamos a seguir poniendo plantas
con el espíritu navideño y por ahí vamos a ver algo también de los centros de mesa, las plantas de interior para la Navidad. Acuérdense del pino, no dejarlo adentro. Si es un pino vivo, tiene que estar en balcón o al sol, porque si no en 6 días se muere. Un pino no soporta el interior. Un pino, ¿no? Una planta, una conífera, no soporta 6 días dentro de un departamento cerrado. Entonces hay que sacarlo al balcón y armarlo en el balcón o armarlo en la galería. Y si no, no elegir un pino, sino que elegir un ficus o alguna planta que soporte mejor el interior. Bueno, en el próximo bloque nos volvemos a encontrar, ya aparezco lo de la televisión, y seguimos hablando de este tipo de plantas navideñas.